escucharte. Quiero que escuches mi voz suplicarte. Cuando estás conmigo siento que soy fuerte. Cuando estoy triste sé que me comprendes. Tú me haces suspirar. A ti yo quiero conocerte más. Tú eres mi creador. Enamorada estoy de ti, mi Dios. Sin ti el mundo se hace gris. Te necesito aquí. Tú eres mi existir. Tu amor me llena de color. Alumbra mi camino. No guardes silencio, quiero escucharte. Quiero que escuches mi voz suplicarte. Cuando estás conmigo siento que soy fuerte. Cuando estoy triste sé que me comprendes. Tú me haces suspirar. A ti yo quiero conocerte más. Tú eres mi creador. Enamorada estoy de ti, mi Dios. Sin ti mi mundo se hace gris. Te necesito aquí. Tú eres mi existir. Tu amor me llena de color. Alumbra mi camino. Quiero avanzar siguiendo el rumbo de tus pasos y caminar haciendo tu voluntad. Mi confianza está en ti. En todo tiempo tu presencia me acompaña. Quiero habitar en tu morada. Mi confianza está en ti. Sin ti mi mundo se hace gris. Te necesito aquí. Tú eres mi existir. Tu amor me llena de color.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a Devocional de Noche con Raúl Candelaria. Hoy, como se pueden dar cuenta, no está mi papá. Él no se encuentra por aquí, pero en su lugar estoy yo, Raúl Candelaria Jr., Octavio, como gustes llamarme, hermano. Y pues el día de hoy tenemos la encomienda de seguir con nuestra lectura diaria, nuestra lectura devocional. Recuerden que tenemos una lectura secuenciada, la idea es leer la Biblia en un año. Así que hoy nos toca, según nuestro calendario, Primera de Corintios capítulo 4. Así que te voy a pedir que en casita, con la familia, o tú si te encuentras solo, si tienes la oportunidad de obtener una Biblia cerca, pues hagas de ella la oportunidad de una herramienta para ir cortejando lo que estamos leyendo, para que vayamos analizando poco a poco lo que la Escritura dice, porque es necesario que vayamos leyendo, vayamos desarrollando análisis, pero sobre todo que nos demos cuenta que realmente hay muchas cosas que ignoramos de la Biblia, que allí están escritas, pero nadie se había tomado la molestia de abrirla, de leerla, y pues ahí está. Y son verdades que trascienden y tocan el corazón de los hombres y los llevan a un plano en el que dices, wow, mi ignorancia estaba allá, hoy estoy acá y la Biblia ilumina el camino para que vaya allá, hacia Jesús. Entonces, te recomiendo que por favor, si no tienes una Biblia, consigas una. Y si puedes, descárgatela en tu teléfono móvil. Así que vamos a hacer la lectura. Reina Valera 60 es la versión que vamos a utilizar. Y dice así, Primera de Corintios 4, versículo 1 al 21. El ministerio de los apóstoles. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por el tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres,
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. No le cambies. Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Raúl Candelaria y quiero invitarte a participar en nuestro siguiente programa, La Trivia Cristiana. Este es un programa donde 4 participantes vía Facebook concursarán entre ellos para llevarse el primer lugar. Cada uno de ellos pondrán a prueba sus conocimientos bíblicos y de cultura general. Si quieres participar, solamente escribe abajo de este video: quiero ser parte de la trivia cristiana, y te haremos la videollamada el día sábado. Así que, ¿qué esperas? Atentos, porque se viene la trivia cristiana. Sábado, 3 de la tarde. No te lo puedes perder. Bien, ya estamos de vuelta. Perdón, por ahí hubo un pequeño desfase. Muy bien, estamos de vuelta. Estamos analizando 1 Corintios capítulo 4. ¿Qué te pareció? Está interesante, ¿verdad? Pablo está hablando de algo muy interesante. Hay muchos hombres que por ser laicos, bueno, digamos así. Por ejemplo, yo soy un líder, tal vez un joven laico. Hay muchos hermanos que son, pues, personas que han venido aprendiendo un poco de la escritura, un poco de lo que es la liturgia, de algunas religiones, como han ido de iglesia en iglesia, han pasado decepciones, han tardado años, han hecho callos. Bueno, sucede que de repente, cuando sucede esto, piensan que lo saben todo. Quiero tratar de ser muy honesto, transparente, pero también tratarlos con mucho tacto, con mucho respeto. Hay hermanos que sienten que lo saben todo y han pasado por una situación muy difícil en la que van de iglesia en iglesia, han sido heridos, etc. Algunas cosas les gustan, otros no. Y como están en una posición de persona laica que no tiene una responsabilidad, se les hace muy fácil desde el asiento comenzar a criticar todo lo que se hace. Y cuando digo todo, es todo. ¿Por qué el baño no tiene papel de baño? ¿Por qué el baño tiene papel de baño? ¿O por qué el baño no tiene tal marca de papel de baño? Todo es un problema. Y te hago la magnitud, así te la pinto por el tema del baño, porque es a veces muy insignificante. Y si hacen problema de lo insignificante, ¿qué no será de aquello que es más importante? Predicar, velar por las viudas, ayudarnos entre todos. Y como están en una posición sin responsabilidad, se les hace muy fácil aventar veneno, decir muchas cosas hirientes, porque saben que tal vez para ellos no habrá repercusión. Pero el día que lo hace alguien que está al frente, alguien que ha sido enviado por Dios y que ha dado todo, toda su vida, todo su tiempo, su dinero, su esfuerzo, y él se ve en esta posición de confrontar a estos laicos, o a veces personas que ya tienen un cargo, pues a veces uno tiene que medir lo que dice, a pesar de estar en una situación donde te sientes hostil, un ambiente estresante, y donde a veces
muchos quisiéramos gritar, quisiéramos llorar, pero tenemos que guardar la compostura. Tenemos que entender que este es un trabajo que quien nos va a demandar el día de mañana va a ser Jesús, aquel quien nos rescató, nos dio una nueva vida, y estamos dispuestos a hacer lo que sea por Cristo y por ver otras vidas que sean salvas por Él. Entonces, estas situaciones siempre se han dado. Pablo está haciendo uso de esta carta de Corintios para decirnos que hay muchas personas que se envanecen, específicamente en la iglesia de Corinto, los griegos, mentalidad griega, tendían ellos siempre a cuestionar y a meterse en temas muy difíciles porque se creían que sabían tal vez un poquito más que el que estaba adelante de ellos, y pues ellos asumían que al saber un poquito más y haber tenido un poquito más de experiencia y más callo en la vida, podían aventar propuestas tal vez de manera decente y otras no tan respetuosas. Entonces Pablo dice, voy a ir saltando un poco, pero quiero que lean conmigo lo que dice capítulo 4, versículo 9. Dice así: este es Pablo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta aquí pareciera que Pablo está diciendo que todo aquel que es enviado por Dios a predicar se convierte en alguien que ofrece un espectáculo al mundo. Alguien que cuando se para enfrente de las personas, cuando las confronta y les habla de la palabra de Dios, algunos lo toman como un espectáculo. Alguien que llegó a dar un show, como un payaso que puede agarrar sus pelotitas y entretiene al mundo mientras todos comen sus palomitas. Venimos a hacer un show. Y si la palabra llega a ser tan dura que confronta las vidas de las personas, llegamos a ser sentenciados a muerte, apedreados, abofeteados, nos escupen, nos dicen de cosas, nos publican en una página llamada cristianoscachondos.com para que todos se burlen de nosotros. Esas son las cosas que suceden cuando asumimos este papel tan importante. Pero Pablo no solo se queda ahí, pareciera que se está haciendo sentir la víctima. Pero sigue diciendo, versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¡Wow! Versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ojo, Pablo, él en otra carta dice, para que ustedes no digan que yo soy un vividor, yo mismo con mis manos y con lo que aprendí hago tiendas. Y esto no porque yo no merezca, libro de los Filipenses, no porque yo no merezca, porque el trabajador, el jornalero es digno de su salario. Y Pablo, como muchos hombres, invierten toda su vida literalmente en el trabajo del ministerio. Quiero hacer un paréntesis aquí porque es muy importante. Yo no quiero hacer una apología a personas que aman el dinero o personas que no tienen vocación, ni siquiera un llamado de Dios para trabajar en el ministerio. Pero sí quiero hacer un énfasis en aquellos que fueron llamados por Dios, están haciendo un buen trabajo y son hombres y mujeres respetados, que nadie puede decir algo más que puras mentiras. Mateo capítulo 5, bienaventurados seréis cuando por mi causa los persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Otra cosa es cuando digan cosas de nosotros, verdad, que son bien fundamentadas, que hay pruebas, pero bienaventurados somos cuando somos íntegros y hablan mal de nosotros mintiendo. Ahí es donde me quiero enfocar, a los que sí están haciendo las cosas bien, son íntegros, llamados por Dios, hay vocación y han invertido toda su vida en esto y han pasado por toda clase de persecución. Hoy en día
Ya la persecución es la prensa, ya la persecución son las redes sociales, cierran canales, te quitan, te hacen todo tipo de censuras y a veces no basta ahí, a veces te llegan a visitar a tu domicilio para tirarte cartas de violencia, de amenazas de muerte, etc. Entonces, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y Jesús, cuando llamó a sus apóstoles a servirle tiempo completo, quiero que vayas conmigo al libro de Mateo. Este es un paréntesis que tal vez tarde un poquito, pero es necesario que lo veamos. El libro de Mateo, capítulo 4. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estos hombres se ganaban la vida, como todos nosotros cuando trabajas en Coppel, en Electra, trabajas en Total Play, trabajas con quien sea que trabajes, todos somos jornaleros. Algunos tienen la suerte de ser dueños, como es el caso de Pedro. Ahorita vamos a ver lo que dice la Escritura, que Pedro tenía jornaleros. Seguimos leyendo. Que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora, nota algo importante e interesante. Aquí dice que ellos estaban en su trabajo. Cuando llega Jesús, Él los llama y ellos lo siguen. Y no solo eso, dejan sus redes atrás. Esto quiere decir que dejaron su trabajo atrás. Trabajo como tú y yo podremos tener en el día a día. Ellos lo dejaron. Ahora, una pregunta surgiría aquí. ¿Lo volvieron a tomar? Quiero que vayamos, por favor. Dame tantito chance aquí. Quiero que vayas conmigo a un libro muy interesante. Aquí estoy buscando para no errar. No me gusta, que últimamente he estado errando en las citas que he dicho. Entonces mejor un poquito de tiempo antes de que la reguemos. Vamos a ir a Mateo capítulo 19. Déjenme marcar aquí. Mateo capítulo 19. Vamos a leer versículo 23 en adelante. Es sobre el joven rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Este es un cliché en las predicaciones. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, ojo, leímos que Pedro, Andrés dejaron las redes, fueron en pos, ¿verdad? Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Hemos dejado qué, Anita? Todo. Y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos?
Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a la tribu de Israel. Ahora, ellos eran jornaleros y tenían un buen trabajo, pero lo dejaron todo. Mi pregunta es, ¿qué van a comer? ¿A dónde van a ir? ¿Cómo se van a mover? Alguien dijo por ahí, el dinero no es todo en la vida, pero vaya que sirve el dinero. Y por eso hago hincapié en aquellos que realmente tienen un llamado de Dios, una vida íntegra y una pasión por servir a Dios, que no ponen su mirada en el dinero, sino en las cosas importantes de Dios. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Antes venía hablando de las vanidades del hombre, qué va a vestir, qué va a comer, etc. Jesús da esa respuesta. Preocúpate primero por lo de Dios, y Él se preocupará por lo tuyo. Entonces, podemos entender que ellos, como todos nosotros, como Pablo, sufrimos esto de dejar todo por Dios. Hay quienes han ido más allá. Hay otros que somos bivocacionales. En nuestro caso, nosotros trabajamos como lo hacía Pablo, que él vendía tiendas, y aparte estaba en el ministerio Pablo, que más tiempo en realidad Pablo pasó en el ministerio que vendiendo tiendas. Y yo creo que hasta pasó más tiempo en las cárceles por causa del evangelio que por vender tiendas. Así que creo que a veces es muy injusto, pero entiendo que la gente o los laicos, en su afán de estar ardidos por lo que la palabra dice o por lo que la palabra confronta, buscan la manera de cómo tratar de decir tantas cosas. Pero dice, nos fatigamos trabajando en nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. ¿Sabes qué feo? Yo cuando era niño, yo lo sé, discúlpeme, soy muy rollero. Cuando yo era niño, mi madre solía predicar en el colectivo. Nosotros contábamos siempre con un vehículo, gracias a Dios. Pero mi mamá le gustaba agarrar el colectivo porque ella decía, hijo, yo quiero predicar el evangelio. Entonces me agarraba y ahí dejaba el carro. Y era un carrito destartalachado, ¿no? Cuando yo era niño, pero por lo menos se movía. Pero a mi mamá no le interesaba que el carro nos llevara y nos regresara. Ella le gustaba irse en el colectivo para pasar folletos, decirle a la gente, Cristo te ama, es necesario que hoy te arrepientas. Y mi mamá era muy apasionada en ese entonces, hoy también lo es, pero en ese entonces me quedó más marcado porque yo era niño, adolescente, incluso hasta joven, y como yo no quería nada de Dios, y yo simplemente me vi arrastrado por lo que mi mamá hacía, por lo que mis papás hacían. Porque a pesar de que mis papás mucho tiempo fueron laicos, ellos estaban apasionados por predicar la palabra de Dios. Y hasta ahora el Señor nos concede estar al frente de una congregación, de una misión de la Iglesia Central, Fuente de Luz. Y yo regularmente me escapaba a jugar maquinitas y Xbox. Hoy voy a hacer mi declaración. Tomen nota. On the record. Lo que se tenía que decir, se dijo. On the record, write this down. Escríbelo. Yo me iba a jugar maquinitas. Agarraba yo el cambio y de repente me encontraban ahí en la maquinita moviendo los pies y queriendo sacar combos y todas esas cosas. Y me iba a jugar Xbox un montón de veces. Me fui y me fugué. Evité ir a la iglesia por ir a jugar Xbox, ir a jugar maquinitas. Y más de 1000 veces, de 1000 ocasiones, encontraba yo a chicos que veían que yo me subía con mi madre al colectivo y mi madre predicaba. Y estos niños cuando jugaban conmigo me decían, ¡ahí está el cristiano!
Mira al cristiano. Aquí somos chiapanecos y hay un tipo de, pues de tonito, ¿no? A la hora de hablar. Y decían, mira, ve el cristiano. ¡Ey, vos! ¿Y tu mamá, pues? ¿No que sos cristiano? ¿No que ibas a ir a la iglesia? ¿Que no sé qué? Y yo, a mí no me interesaba esto de la iglesia y para mí nada más era pasar un buen rato en los videojuegos. Mis padres nunca me dejaron tener un videojuego en casa y este era mi escape. Pero yo siempre me veía atacado con esto, al grado de que me lo llegué a odiar el hecho de que mi mamá se subiera al colectivo porque yo me veía confrontado con esa realidad. Pero es una verdad, la familia es perseguida por causa del evangelio, es confrontada. Sobre todo cuando uno de ellos decide abandonar tal vez unas prácticas muy fuertes en la familia, una religión muy fuerte que predomina y que esto hace que otros hablen de la familia, que se burlen, they mock of them, buscan la manera de cómo tapar eso y entonces la familia se voltea contra el que se ha convertido a Cristo y hay una persecución muy fuerte. Y aún así, la soportamos. Versículo 13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¡Qué triste! Pero aún así lo soportamos. Versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. En otras palabras, tranquilo, respira, y cuando llegue el momento en que te toque estar al frente, demuéstranos cómo se hacen las cosas. En tu posición es muy fácil hablar, siendo un laico o no teniendo responsabilidad, llegar cada domingo o cada que ya acabó el partido, ya voy a ir a la iglesia, va a empezar el partido, no voy a ir a la iglesia porque hoy va a haber un partido. Entonces, hay quienes priorizan mucho en sus vidas otras cosas y no priorizan a Dios, pero son los que más hablan. Y esto es dentro de la congregación. Y ya de fuera, pues, ¿qué se puede esperar? Hay muchas personas que han estado frustradas, han tenido malas experiencias, les han robado, porque es una realidad, les han robado, les han mentido, los han dañado y a veces otros son los que pagan el precio, pagan los platos rotos por aquellos que sí en realidad han hecho un pésimo trabajo, un pésimo servicio. La Escritura habla de esto como alguien que no ha cuidado de aquello que es del Señor. Muchas veces la Escritura hace analogías como de alguien que es un pastor y que es simplemente asalariado, que no le importa la vida de las ovejas, su estado, sino únicamente le interesan las ganancias. Es una realidad, pero es una realidad que no se debe generalizar, porque yo le pregunto a más de uno cuando me hacen estas cuestiones, ¿ya fuiste a todas las iglesias? ¿Ya conociste a todos los pastores? Todos son iguales. ¿Ya los conociste? ¿Ya fuiste a Londres? ¿Ya fuiste a China? ¿Ya fuiste a América del Sur? ¿América del Norte? Me imagino que porque ya haces esta declaración, this statement from your mouth, es porque ya conociste todos los cristianos del mundo. Y más de uno me dice, no, es lo que me han dicho, es lo que me han contado, es lo que los periódicos dicen, es lo que YouTube, Facebook dicen, pero ¿cuándo, hasta cuándo podremos ser un poquito más respetuosos y entender que generalizar es un problema? Hay quienes son específicos y agradezco cuando son específicos, pero es una realidad. Por eso Pablo nos dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y lo mejor, imitemos a Cristo. Cristo tenía la oportunidad de hacerse rico, tenía la oportunidad de convertir piedras en pan. Ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 4. Jesús, siendo hombre,
también tenía sus cualidades de Dios. Dice, capítulo 4, la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Quiero que pongas mucha atención. Si eres hijo de Dios, quiere decir que el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero lo estaba tentando. A ver, si tú dices que eres el Hijo de Dios, no. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía Jesús el poder de hacer esto? Claro que sí, sino porque el diablo lo tentó de esta forma. A veces debemos hacernos esas preguntas muy profundas. ¿Por qué el diablo se atreve a hacer este tipo de tentación? Porque sabía que Jesús era capaz de hacerlo. Él podía convertir esas piedras en pan, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Sigue diciendo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de las vanidades, de la comida, del vestido, del calzado, de los viajes, de los carros, de las casas, de las residencias, de los títulos, vivirá el hombre. Nos olvidamos que debemos vivir por lo que está en la palabra de Dios. Lo que dice aquí, palabra que sale de la boca de Dios. La Escritura. Este es el único libro que nos habla de Dios. Este es el único libro que nos dice lo que Jesús habló. Y entonces, este libro nos dice que debemos leer el mismo libro que nos está mandando a leer. Jesús, teniendo esa capacidad de convertir lo que Él quisiera en pan, no lo hizo. Porque el pan no lo es todo en la vida. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Una vez más, Satanás sabía que él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo tienta de esta forma? Porque sabía que era una realidad que Dios mandaría a sus ángeles para ayudarlo. Pero dice Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? Jesús nos enseña cómo debemos ser. No debemos poner demasiado la mirada en las cosas materiales. Tampoco en tentar a Dios en que, ok, está el coronavirus, pero como Dios me dice que no me va a pasar nada en Mateo capítulo 24, a ver, voy a checarlo bien, no vaya yo a cometer otro error. En capítulo 28, sobre que nada me va a hacer daño, pues voy a quitarme el cubreboca y total que sea lo que Dios diga. Esto recae en lo que dice aquí. Échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Tentar a Dios. Nosotros debemos cuidarnos, hacer hasta donde llega nuestra posibilidad de ser prudentes y sabios. Y donde le entra a Dios es donde ya entra lo sobrenatural, cuando ya el hombre ya no puede. Y lo que podemos hacer y pedir es que Dios nos dé sabiduría y que nos guíe. Pero tentar a Dios puede llegar a caer dentro de lo que es un pecado. No me va a pasar nada, ahí voy. Tentar a Dios. Versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Eso es lo maravilloso, cuando realmente hay una vocación y mayor aún, un llamado de Dios y la vida de la persona se convierte en otra. Porque ciertamente somos llamados
y escogidos por Dios, y a veces no estamos preparados para esto. Pero el Señor conoce los corazones de los hombres. Sabe quiénes no son envanecidos por la avaricia, por el rencor, por el odio, por la lascivia. Sabe que ellos son distintos, porque pondrán su vida en manos de Dios. Porque para ellos no todo será el pan, no todo será tentar a Dios, será presumir a otros que son hijos de Dios y por eso tienen paga, tienen esto y lo otro. Y tampoco se sentirán como que el mundo les debe una adoración, ponerse a la par de Dios, como enviados por Dios, como representantes de Dios en la tierra. Este también es un problema. Satanás le dijo, inclínate a mí. Y Jesús le dijo, vete, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sabes? Estos temas son muy delicados para tocar y más en Facebook, porque cualquiera puede agarrar pedacitos y hacer cosas. Pero me toca a mí hablar por otros. Qué triste es que nos comparen con otros que sí están haciendo un mal trabajo. Pero sabemos que esto así es, que por uno pagan el plato los demás. Pero, amigo y hermano que me estás escuchando, imita a Cristo. Imítalo a Él. Él, teniendo la posibilidad de hacer tantas cosas siendo Dios, no lo hizo, porque se aferró a su llamado. Déjame buscar aquí algo. Lo que dice en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Oyendo estas cosas, a ver, no sé si estoy bien acá. Creo que es 19, 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta era la misión de Jesús y es lo que se espera de nosotros también. Buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús me rescató a mí. Jesús te rescató a ti. Jesús puede rescatarte a ti. Y la tarea siempre deberá estar presente en el corazón de todos aquellos que servimos a Dios. Buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Y aunque pasemos lo que pasemos, que todos podamos decir, padecemos persecución y la soportamos. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Así que, hermanos, podemos reflexionar esto en el libro de Corintios, capítulo 4. Pablo trata muchos temas en este libro, pero hoy trata este. Seamos más respetuosos, analicemos más las cosas, desarrollemos algo llamado empatía. Tú estás gozando hoy de tu trabajo, tiempo completo de sol a sol, porque eso escogiste, porque eso te quedó, porque eso te heredaron, porque eso hay. Muchos quisiéramos ser como tú. ¿Sabes? No tienes idea de cuántas veces yo intenté estudiar otras carreras. Cuántas veces yo intenté ingresar a trabajos, tiempo completo como tú. Y como yo, muchos siervos de Dios te pueden testificar cuántas veces abandonaron empleos por momentos de dudas, por momentos débiles, donde todo mundo se le venía encima por causa del tema del dinero. Yo me metí a tratar de estudiar una carrera porque tenía miedo.
precisamente de esto, de que todo mundo se ensaña con los siervos de Dios, como si el siervo de Dios no comiera, no tuviera familia, como si el siervo de Dios no anhelara un hogar propio, como si el siervo de Dios no tuviera inseguridades el día de mañana que estás rentando y el dueño te puede quitar la casa, como si el siervo de Dios no anhelara tener un auto, como si el siervo de Dios no anhelara comer como tú comes, que te vas al Vips, al Tox. Y no quiero decir que esto sea todo, pero me refiero a que somos personas. Hemos sido llamados por Dios a una tarea. Lo hemos dejado todo por Él. Y hay quienes han dejado más cosas por Él. Y lo hemos hecho por amor. Porque viendo la necesidad, no podemos resistirnos a hacer algo, a quedarnos quietos. ¿Sabes? Yo te quiero confesar algo. Yo supe de que Dios me estaba llamando a servirle cuando yo le entregué mi vida a Él. Ya se va a estrenar mi podcast número 7, Mi Testimonio, Spotify, El Reclutador, búscalo. Y a medida que empecé a estudiar la Biblia y a comprender muchas cosas, y a cuestionar, y a preguntar, y a forcejear, entendí que tenía miedo. Tenía miedo de caer en todo esto. Que el día de mañana me tengan como el que hace los mandados y se queda con el cambio. Que me tengan como el que se queda con los diezmos, el ladrón, el esto, el otro. Y un día de muchos tantos entre mis dudas de que si quería realmente servir a Dios, me dije a mí mismo, yo no quiero eso. ¿Por qué no puedo ser como los demás? Que desde su silla laica pueden hacer diferentes tipos de statements. ¿Qué significa statements? Declaraciones que les importa un poco si dañan o lastiman la vida de las personas. Qué fácil es ser como todos los demás. Y yo, cuando caí en esto, en mis dudas, en mis inquietudes, en ese momento frágil de mi persona, decidí meterme a tratar de estudiar la licenciatura en enseñanza del inglés en la Universidad Salazar. Yo estaba contento de estudiar esta carrera. Acababa yo de terminar la carrera de teología en la Universidad de Chiapas, que por cierto ya está abierta y ya pueden ir a inscribirse. Y yo decía dentro de mí, si yo logro completar esta carrera, podré trabajar dignamente de profesor de inglés. Y así podré ganarme mi dinero, comprar mi casita, comprar mi carro, que todos tenemos esa ilusión. Y podré trabajar para Dios el tiempo que me quede libre. Pero a medida que pasaba en esta carrera, que yo iba al salón de clases, discúlpeme si lloro, yo veía a los jóvenes, particularmente los chicos de mi salón. Veía sus dudas sobre Dios, sus inquietudes, su hambre. Veía que hasta los corazones más duros de muchos jóvenes que se burlan de Dios y de los cristianos y de la religión tenían dudas tan profundas que incluso intenté ignorarlas. Yo sabía qué decir y muchas veces contestaba y les ayudaba a tener una luz respecto a lo que la Escritura dice. Porque gracias a Dios yo he venido preparándome y me ha encantado leer la Biblia, me ha encantado estudiar y prepararme. Pero yo estaba huyendo de Dios, como Jonás, que Dios le dice, vete a predicar a Nínive, y Jonás se fue a Tarso, a otro lado. Era imposible que yo ignorara lo que estos jóvenes tenían de duda. Pero hubo un momento, y recuerdo el día en que yo realmente tapé mi conciencia, tapé mis oídos, tapé mis ojos, no quise escuchar y no quise ayudar. Yo quería ser como los demás.
Yo quería simplemente aplicar a un trabajo, inclusive llegué a aplicar en la misma universidad para que me dieran trabajo, porque a mí me encanta el inglés. Después tuve que salir porque era necesario que yo pues dejara esta carrera para que mi hermana lograra continuar con su carrera. Ella también estaba estudiando, ahorita ya gracias a Dios es licenciada egresada de la universidad en enseñanza del inglés también. Cuando salí, tiempo después me enteré que uno de mis compañeros de salón de clases estaba borracho. Salió del antro con sus amigos y se estamparon con su carro a la altura del Libramiento Norte. Ese día quedé impactado, no tenía qué decir, no había palabras en mi boca para hablar. Yo no sabía qué pensar, no sabía qué decir. Y me vine a casa porque ese día estaba con Rubí. Leí la noticia, me vine a casa y me acosté en la cama, mirando hacia el cielo y yo mismo me dije, no puedo seguir evadiendo esta responsabilidad de saber. Odio no ser ignorante. Desearía y alabo la ignorancia de aquellos que no saben de Dios. Alabo la ignorancia de aquellos que les importa un poco la vida de las personas, si hay esperanza o no. Y yo sí lo sé. Jesús me ha dado esperanza. Me ha dado la capacidad de aprender su palabra. Y yo pude hablarle a este muchacho y no lo hice. Y hoy este muchacho, la noticia es que falleció. Y mis lágrimas no dejaron de correrse por mi rostro. Nuestra misión es la misma misión de Jesús. Y ese día lo comprendí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese día entendí que por eso estamos dispuestos a soportar lo que sea, a dejar lo que sea. Ese día dejé de luchar contra mí, contra este sentimiento de que por ser siervo de Dios mereces ser la escoria del mundo. Dejé de luchar con eso. Y yo le dije, Señor, si tú me vas a proveer y permitirás que yo tenga alguna ilusión como muchos de mis compañeros de prepa y de universidad que ahora tienen su casa, su carro, que presumen sus viajes, pues dámelo. Y si no, ni modos. Pero tú me has llamado a esto. Y ese chico, como muchos otros, es imposible que yo cauterice mi conciencia y los ignore. No podemos ignorarlo. No podemos evadirlo. Esta es la razón por la cual nosotros estamos dispuestos a que ustedes nos publiquen en cristianoscachonos.com. Que se burlen de nosotros, que hagan hincapié y nos generalicen que todos somos ladrones, etc. Pues allá ustedes. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenemos un llamado, tenemos un ministerio, y nuestro ministerio es servir a Jesús, que su obra en la cruz no quede allí, que lo que Él ha hecho no sea en vano. Nuestra vida es ser militantes de Dios, a predicar el evangelio de Jesucristo, a que toda persona sepa en este mundo, y no nos importa si les ofende, pero que sepan que mientras respiren en esta tierra, mientras tengan vida, hay esperanza para ustedes, inclusive si nos abofetean, si nos escupen. No importa qué hagas, no importa qué pienses, no importa qué planees contra nosotros.
Hemos sido llamados a decírtelo una y otra vez. Jesús te ama. Él ha dado su vida por ti. Él es la clave para que puedas reconciliarte con Dios. Él es el único que puede transformar tu vida, tu mente, tu familia. Te puede dar libertad y sentido de esperanza. El que no cree en nada, no hay nada y por lo tanto no hay esperanza. Pero para ti, déjame decirte que Cristo es la única clave para que tengas esperanza. Así que, mientras respires, siempre habrá alguien que te dirá que abras tu vida y tu corazón a Jesucristo. Así que hoy yo cumplo con esto. Te invito a que hagas una oración conmigo. Me refiero a ti que te has quedado en esta transmisión. Me has visto llorar y conmiserándote, pero el mensaje es lo más importante. Jesús te ama. Él es el Hijo de Dios. Solamente su sacrificio vale para pagar todos tus pecados delante de Dios. La Biblia dice que por causa de nuestra rebelión merecemos la muerte. Y yo pregunto, ¿quién puede morir para pagarle a Dios y resucitar y seguir viviendo? Nadie. Jesús pagó para que tú tengas la oportunidad hoy de recibirlo y de reconciliarte con Dios. Haz esta oración conmigo. Entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Deja ya la vida de alcohol, de drogas, de orgías, de fornicación, de adulterio, de lascivia. Deja la vida ya de odio, de rencor, de rebelión. Entrégate a Cristo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, esta noche te agradezco por lo que ha llegado a mi vida. No importa cuántas veces me burle de ti, seguirás diciéndome cuánto me amas y cuán importante es tu sacrificio y la actitud en mi vida, arrepentimiento. Esta noche yo me arrepiento de mis pecados. Esta noche decido, Señor, recibirte en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Perdóname por cada vez que yo me burlé de ti y me rebelé contra tus mandamientos. Yo quiero que tú transformes mi vida, que me cambies y me transformes la mente, que transformes mi vida, mi familia. Señor, enséñame a amarte, enséñame a buscarte. Yo quiero entregarte todo lo que soy, lo que tengo. Ven a morar conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una oración importante porque ahora pasas a ser parte de la familia de Dios. Yo soy tu hermano. Considérame un amigo. Déjame decirte que no solo queda ahí. Yo espero que algún día puedas bautizarte, hacer una declaración pública de que has aceptado a Jesús y has dejado la vida vieja atrás, la vida que traías antes. Que aceptas que la palabra de Dios regule tu vida y tu comportamiento. Así que, si tienes la posibilidad de acercarte a una iglesia, hazlo pronto. Si te gustaría congregarte con nosotros, porque no te congregabas con nadie, mándanos inbox. Nosotros te asesoraremos y te ayudaremos en toda duda que tengas. Recuerda que como tú, todos pasamos por lo mismo. Así que no tengas pena, tienes alguien de confianza, tienes una familia. Así que sigue orando, sigue leyendo y sigue en las transmisiones de Devocional de Noche. Mi nombre es Raúl Candelaria. Me despido con todos aquellos que se conectaron. Fueron bastantes mensajes, pero por hoy les agradecemos a todos los que se conectaron y esperamos que hayan compartido esta transmisión. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Adiós.
tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene,